Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde México, Tenochtitlán, en la Mesoamérica, cerca del pueblo de Xochimilco, estamos AQ4S, su amigo, para continuar con nuestra serie Los síndromes de la humanidad. He de recordarte que un síndrome son los signos y síntomas similares de diferente etiología. Hoy vamos a tener el famosísimo síndrome del Cruz Azul. Para los que viven en este país de México, pensarán de repente que estoy hablando del subcampeonísimo y que me estaría burlando tal vez de los que en 35 años llevan un solo campeonato, pero no, realmente más bien me estoy burlando de mí mismo. ¿Por qué? Porque burlarse de uno mismo es burlarse de los implantes que uno tiene y de esa manera puede uno resolverlos. Cuando uno hace conciencia del hecho, soluciona las cuestiones y puede uno darle una patada en el trasero al ego para alejarlo de uno. Bueno, en este caso les tengo que contar la historia. Tenía yo 6 años cuando mi papá me llevó a una final de fútbol en el Estadio Azteca, en el mítico Estadio Azteca. Imagínense, en el 1971 tenía 5 años de inaugurado el estadio y era la gran final, América contra el Cruz Azul. Mi padre, ferviente admirador del América y fan, pues me hizo a mí, con mi colaboración, convertirme en un fan del América. Entonces llevóme al estadio con el firme propósito de ver a los entonces cremas o canarios del América ganar el campeonato contra el Cruz Azul. Pequeño problema. Después de los primeros 4 goles del Cruz Azul, como que ya el niño, o sea, el indígena que está presente frente a ustedes, perdió la esperanza de ver al América campeón. Entonces lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, desde ese día, en la inconsciencia de que primero era un implante eso de ser americanista, porque realmente fue algo que a mí me hicieron hacer y que yo lo acepté, así que la responsabilidad es totalmente mía. Entonces, y que el Cruz Azul pues no tenía nada que ver con el asunto, ellos hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron bien. Bueno, a esto viene el síndrome del Cruz Azul. El síndrome del Cruz Azul se caracteriza por hechos que nos duelen y que nos hacen llevar a un odio, una ira, un rencor contra un ente. En este caso se llama Cruz Azul, la máquina cementera del Cruz Azul. Y eso sucedió hace muchos años. Entonces, eso nos lleva a reconocer todos los síntomas que nos da este síndrome. Los síntomas entonces es que sucedió hace mucho tiempo y era un momento memorable porque yo iba a compartir con mi papá el placer de ver el triunfo de los poderosísimos cremas del América. Está relacionado, como les digo, con seres amados, a quienes nosotros le damos el poder de manejar nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestros valores. Entonces, cuando esa persona nos dice y nos promete algo, como en ese caso mi padre me prometió que íbamos a ver ganar al famosísimo América, entonces pues está relacionado con eso. Es un producto del ego, como les digo, y recordando que el ego es todo aquello que se implanta en nosotros desde antes de nacer. Entonces, ese ego del implante que yo tenía de que yo era americanista hace que este sea un producto del ego.
y llega a ser una cuestión inconsciente e irracional. ¿Por qué inconsciente e irracional? Porque yo no era consciente de que ese odio en primera pues, no tenía por qué existir, porque no, el odio no es una opción. Irracional porque estaba fuera de toda razón. Mi odio hacia el Cruz Azul era importantísimo. Y hasta que no llegué a ser consciente de este momento, vi que a mí de nada me servía ese odio, ese ira, ese rencor. Y más cuando mis compañeritos se burlaban de mí y resulta que el Cruz Azul en los años 70 era el campeonísimo, no como ahora, que es el subcampeonísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este síndrome? Cuando padecemos este síndrome, tenemos que hacernos conscientes. ¿Qué quiere decir? Establecer dentro de nuestro ser la razón por la cual estamos con esta clase de sentimientos que son innecesarios y sobre todo son molestos y son una carga para nuestro ser. Perdonar. Perdonar aquí es principalmente a quién, a la persona, al ser amado que aparentemente me engañó. No me engañó, simplemente yo quise ser engañado. El hecho de que mi padre me diera ánimos de que íbamos a ganar y que ahorita, que después del 1-0 no hay problema, mi hijo, yo ahorita vas a ver cómo nos recuperamos, como el Enrique Borja mete un gol y que el Borbolla se desborda y que el Monito Rodríguez y todo, el Carlos Reynoso y todos esos famosos jugadores del América iban a solucionarlo. Entonces, al hacer consciente, puedes perdonar. Puedes perdonar porque al final de cuentas yo me estoy haciendo responsable de mi ira, de mi molestia, de mi enojo. De esa piedra en el zapato que vas llevando. Compasión. Compasión en 2 puntos. ¿Por qué? Compasión no quiere decir, ay, pobrecito. Recordemos que cuando hablamos del amor, hablamos de que la compasión es simplemente ponerse en el lugar del otro. Si yo me pongo en el lugar de mi padre, que en ese tiempo tendría unos 31 años, y me volteo a ver yo mismo a los 31 años, veo que estaba lleno de ideas, de competencia, de ganar, de ser lo más maravilloso, y que no podía yo fallarle a nadie, y obviamente mi papá quería hacer lo mismo conmigo. Él no sabía, no estaba consciente de la repercusión que tenía en mi persona sus palabras, pero tampoco es su responsabilidad. La responsabilidad es mía, de que en cuanto entro en conciencia, saber que yo le estoy dando el valor a esas palabras. Entonces es la compasión. ¿Cómo resolverlo? Dejar que el pasado fue y ya, dejarlo allá. Cuando perdonamos y entramos en compasión y somos conscientes, podemos dejar que el pasado esté allá. Acuérdate que solo hay un momento perfecto, el hoy perfecto. El pasado está en el hubiera, está en pasado pendejativo, y el mañana está en futuro masturbativo. Entonces, viviendo el hoy, dejamos de estar cargando con las losas del odio hacia el Cruz Azul. Y estamos hablando del odio del Cruz Azul porque es el que tengo yo consciente y es el que te puedo platicar. Y porque es igual de estúpido que cualquier otras cosas. Pero hay mucha gente que anda cargando odios de todo. Yo conozco a la gran maestra del odio que odia esto, odia al otro, odia al otro y odia al otro, hasta que llegó a odiarme a mí también. O sea, a final de cuentas a mí no me pareció nada extraño el de que me dijo te odio. ¿Por qué? Porque pues, se odiaba a unos cantantes, se odiaba a un corredor de autos, se odiaba a una marca de leche, se odiaba tantas cosas. Pues nada más era cuestión de tiempo para que me odiara a mí también. Entonces, pues ni modo, ¿no? Pues es su problema, no mío. Evitar las recaídas. Evitar las recaídas tiene un punto bien importante, es entender y saber que cuando a ti algo te moleste, te haga enojar, te haga sentir mal,
eches un ojo directamente a esto, al ego. Todo lo que te molesta en la vida es producto del ego. Son de ideas preconcebidas, de deseos, de propiedades, de sueños basados en el deber ser de la sociedad, de lo que nos han inventado, de lo que tenemos que ser, en lugar de centrarnos en nuestra conciencia, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Y esto, como siempre y como todo, el papel principal es el amor, es el amor divino. El amor divino, que les recuerdo que es humildad, compasión, aceptación y perdón, y que es indivisible, indestructible e incondicional. Cuando hay amor divino, todo es posible. Y crear vínculos sanos. ¿Qué quiere decir? Vínculos en los que nos aceptemos con amor, que nos veamos como iguales y que entendamos el poder de nuestras palabras. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, como médico, te puedo decir que no medía yo que lo que yo decía era la voz de la autoridad, y que los papás y que los niños y todos tomaban mis palabras con una mayor importancia de la que tal vez yo le hubiera dado. Pero eso sucede en la gente que te tiene en un concepto muy favorable o superior, o como tú le quieras decir, de lo cual también tienes que agradecer, pero por eso te forma una mayor responsabilidad de lo que haces y dices. Entonces, en conclusión, el síndrome del Cruz Azul no tiene nada que ver con el subcampeonísimo, sino con el odio irracional, inconsciente, irrelevante y perjudicial que sentía yo para ese equipo. Que de todos modos no me caen bien, no me caen bien, pero he dejado de odiarlos y eso ya no me causa mayor problema. Es más, inclusive ya sufro tanto por ver a mis amiguitos sufriendo por su equipo, que a veces cuando gana digo, ay bueno, pues por lo menos mis amiguitos los Cruz Azulinos tienen una satisfacción, cosa que a mí no me importa porque ya ni le voy a la América, ni me apasiona el fútbol, ni es causa de sufrimiento ni de suma alegría. Es simplemente mi talón de Aquiles en la Matrix. Y cuando aceptamos que es la Matrix, que es un factor de manipulación de mi persona, entonces dejo pasar lo que debe de pasar, sin apasionarme mayor cosa, sin querer sin pensar que si gana tal o cual equipo voy a ser feliz y que si pierdes voy a ser infeliz. No le voy a dar ese poder a las cosas. Y así lo podemos hacer con las personas, con todo cuanto nosotros aborrecemos o no gustamos o nos molesta, así lo podemos hacer. Y te invito a que lo hagas. En este caso, la forma de ser simplemente feliz es encontrar la felicidad en el hoy perfecto. Te recuerdo que tenemos los libros digitales que puedes pedir en el correo que tienes ahí en la pantalla, y puedes contactarte con nosotros, escribirnos. Si te gusta nuestra serie o nuestro canal, pues danos un like. Si te gusta más, suscríbete, y si te gusta más, compártela, que igual a alguien le sirve. Estamos entonces en el proyecto Humanidad de ser simplemente felices. Feliz día, feliz semana, feliz vida. Gracias por estar con nosotros.